¿Qué tal, amigos? Me da mucho gusto saludarles y darles la bienvenida a tu programa En Positivo. Para iniciar con el pie derecho, vamos a estar hablando en nuestra sección de familia acerca del primer día de escuela y algunas situaciones positivas o negativas que pueden llegar a vivir el padre, el alumno o el maestro. También en nuestra sección de salud vamos a estar hablando acerca del alcoholismo, qué daños puede causar en nuestro organismo y dentro de nuestra familia. En la cocina con Estela Nangusé vamos a tener una exquisita receta nutritiva y fácil de preparar para todos ustedes en casa. Y para cerrar con broche de oro, Alberto Moncada nos va a traer palabras de aliento que van a enriquecer nuestra vida espiritual. Bienvenidos. Iniciamos nuestro programa con un tema que creo que nos ha afectado a todos nosotros, el primer día de clases. Y para eso está con nosotros la maestra Ana Castillo de Harper. Bienvenida, profesora. Gracias. Díganos, ¿por qué es un shock para algunos niños lo que es el primer día de escuela? Bueno, ser un shock a lo mejor no es exactamente eso, pero es un día muy importante. Algunos autores consideran que es la base para el éxito educativo de un niño a lo largo de su preparación. Así que tiene mucha importancia. Para algunos, el primer día de clases, si no tuvieron una escolaridad antes, pues entonces sí podrías pensar que es un shock. Pero los padres somos los encargados de hacer que para el niño sea un momento importante, sea un momento bueno, sea un inicio exitoso. Okay, así que hay que prepararnos los padres para preparar a los niños para ese momento. Y para que no se pongan nerviosos ni el niño ni el papá. Ni el niño, ni el papá, ni el maestro, que todos estemos en la misma sintonía y sea una experiencia grata. Eso debe ser. Y díganos, ¿es necesario, por ejemplo, en el primer día de escuela en la primaria, es necesario que el niño haya ido a alguna educación equivalente al kinder o guardería o algo similar? Ok. Mira, la educación el niño la recibe en la casa. Ahí tiene él, todos los niños reciben educación en la casa. La instrucción es la que recibe en alguna institución. Es importante que vaya a un preescolar un niño que está cursando, que inicia la primaria. Sí, es muy importante que vaya a un preescolar, porque en el preescolar se va a encontrar un programa adecuado a su edad que le va a ayudar a desarrollar herramientas que le van a ser útiles para los próximos niveles, el siguiente nivel, que es en el caso de la primaria. Ahora, es importante que vaya a una guardería, a un maternal. Bueno, es importante que vaya si no tiene una madre o una persona que lo atienda en la casa, que lo cuide, que lo ayude, que lo dirija, que le dé herramientas para desarrollar toda la potencialidad que tiene un niño. Pero si ese niño tiene una madre que puede hacerlo, bueno, nadie debería reemplazar a esa madre. Ahora, en nuestro programa educativo en México, en este momento tenemos que el preescolar es un nivel obligatorio, ¿okay? Tiene su obligatoriedad. Y así que eso hace que el niño tenga que cursar los 3 grados del nivel preescolar. Pero hay un fenómeno, no hay una cobertura para los 3 años, entonces existe en este momento cierta tolerancia. Pero el niño debe cursar al menos el 2º y el 3er grado de preescolar. Y sí le va a dar herramientas para el nivel de primaria, sí se las da. ¿Y qué diferencia hay o qué retos diferentes tiene un niño si fue al kinder o si no fue al kinder? Bueno, si un niño fue al kinder,
está preparado para un programa escolarizado con un horario, con ciertas reglas, con cierto grupo de compañeros, o sea, tiene esas ventajas porque ya lo vivió en el preescolar. El chiquito que no fue a preescolar, que probablemente sea un niño que no es mexicano, vamos a suponer, es porque el próximo año quiere empezar, seguramente que no es mexicano, pero que vino a vivir a México y tiene la edad para ir al preescolar. Okay, tiene una barrera más. Que para ir a primaria, tiene una barrera más. Bueno, una barrera que tiene que ver con asuntos culturales, de documentos. ¿Okay? No va a tener ese documento, de alguna manera se va a arreglar. Ahora, ¿con qué retos se va a enfrentar ese niño que no fue a preescolar? Bueno, tiene ese problema. El niño no ha tenido la experiencia de convivir en un grupo que no son su familia, ¿ok? Así que va a tener que aprender a socializar. Es probable que él ya traiga herramientas de socialización, porque forma parte de una familia, porque tiene padres que lo fueron guiando, porque es parte de un grupo de la iglesia o un club inclusive. Así que tiene algunas herramientas, algunas cosas buenas que le facilitan. Pero si no, bueno, el horario nada más. El estar sentado o estar en su silla tanto tiempo, porque el mismo programa de preescolar es bastante flexible. El niño, hay mucho juego, hay mucho movimiento, y en la primaria ya es un poco más rígido porque tiene otras exigencias su programa. Entonces, eso va a ser uno de los retos a los que se va a enfrentar. Aprender a una regla más formal. ¿Y qué pueden hacer los papás para preparar a los niños? ¿Qué les pueden decir? ¿Qué experiencia pueden compartir con ellas que les sirva para tener una bonita experiencia ellos mismos? Ok, sí, los padres, esa pregunta es muy buena porque los padres juegan un papel muy importante. ¿Qué hacen los papás? Los papás tienen que darle al niño una motivación para que él desarrolle expectativas buenas hacia la escuela, sanas. No puede ser demasiado exagerado en el entusiasmo que el padre le ponga, pero hay que hacerlo sanamente, que el niño sepa que es una nueva experiencia, va a ser más rica, va a tener más compañeros, va a haber más maestros, va a haber más actividades porque la escuela es más grande, su periodo de clase va a ser un poco más largo que en la escuela, en el preescolar de donde venía, y entonces es muy bueno que el papá le cuente al niño sus experiencias infantiles. A los niños les encanta escuchar cuando su papá era niño. Eso les hace muy seguros. Entonces, eso es una cosa que el papá puede contarles. Cuando yo era chiquito como tú y que me fui por primera vez a la escuela, entonces eso le da él seguridad. Ok, mi papá ya ha pasado por este camino. Quiere decir que yo también puedo pasar por ese camino. ¡Qué bueno! Es muy bueno también que los padres acompañen al niño. Vamos a ir a la escuela, vamos a ir a conocer tu escuela nueva. Días antes, o sea, días previos, vamos a ir a conocer la escuela, si hay algún maestro, saludar a los maestros. El niño sabe que sus padres, su mamá o su papá, conocen a ese profesor, tiene una buena relación con él, habla bien el papá de los maestros, deben ser buenas personas. Entonces hay otra preparación que tiene que ver con los recursos, los materiales que el niño tiene que llevar a la escuela. Y el papá lo lleva a escoger sus cuadernos. Ya ves que hay listas de útiles escolares, entonces van y compran los útiles escolares y los acomodan en la mochila. Y todas esas cosas le dan una sensación de agrado. Y a los niños de esa edad supongo que les gusta saber que ya son más grandes. Por supuesto. Y han de estar todos emocionados porque ya, algo más que voy a hacer. Eso es lo que hay que inyectar, esa emoción, ese gusto, esa alegría por hacerlo. Eso es lo que los papás pueden hacer y es muy valioso. Díganos, ¿qué pasa cuando el maestro ya interviene? Aquí ya se forma un trabajo en equipo para lo que es la educación del niño. ¿Qué puede hacer el maestro para facilitar o para hacer grata también esta experiencia? Aparte de que ya lo presentaron antes, llevarlo a la escuela y presentárselo previamente, ¿qué más puede hacer? Bueno, el maestro y los padres de familia tienen que hacer, como dijiste hace ratito, un equipo de trabajo grato, bonito,
el papá tiene que estar apreciando el trabajo que está haciendo el maestro. También el maestro aprecia el apoyo que el niño recibe en la casa. Entonces, esa unión que hay hogar y escuela favorecen mucho la formación de los niños, la educación de ellos, inclusive el desarrollo. El padre se va dando cuenta cómo va avanzando su hijo y en qué está teniendo dificultades, como para que el papá sirva, haga un apoyo un poco más fuerte, más cercano. Es muy bueno que los padres estén cerca de la escuela, que el maestro también esté cerca. ¿Sabes? En la preparación previa también puede darse el caso, y es muy favorable, que el maestro vaya a visitar la casa de sus futuros alumnos y los conozca y tenga esa experiencia, esa entrevista con ellos. Eso acerca la casa y la escuela. Y es muy importante que la casa y la escuela estén cerca. Hace un año más o menos hubo una reunión, un congreso de maestros en el estado, aquí en Monterrey, y una maestra de Cuba me llamó mucho la atención porque ella dijo que el gran éxito de la escuela en Cuba tiene que ver con la cercanía que hay de la escuela y la casa. Entonces, es importantísimo. Ok, bueno, le vamos a dejar una preguntita. ¿Qué pasa cuando los niños no son tan abiertos a esa experiencia? ¿Qué pasa si no son optimistas ante esta nueva experiencia? Ahorita vamos a hablar de esto próximamente, y mientras nosotros nos vamos a ir a la cocina. Amigos y amigas, estoy muy contenta de estar con ustedes en esta sección, y hoy, como siempre, voy a ofrecerles tips de nutrición y sobre todo recetas importantes que pueden fortalecer su salud. Como siempre, les digo, no solamente nutritivas, sino también deliciosas. Lo que vamos a ver hoy es una deliciosa receta llamada salsa de fresas. Los ingredientes son muy sencillos. Ustedes saben que a mí me gusta todo lo que es práctico, todo lo que es rico y nutritivo. Solamente vamos a ocupar una taza de fresas, vamos a ocupar media taza de concentrado de jugo de manzana, una taza de agua, vamos a ocupar 2 cucharadas de maicena disuelta en agua y una pizca de sal. Bueno, ¿estamos listos? ¿Listas? Vamos a comenzar. Solamente ocupamos para esto una licuadora y vamos a pasar todos los ingredientes a la licuadora con precaución, de tal forma que tampoco nos vayamos a manchar. Vamos a agregar el jugo de manzana y les comento que las fresas son muy buenas porque tienen muchos antioxidantes. Aquellas amigas o amigos que quieren estar siempre jóvenes, bueno, pues hay que usar muchas fresas en nuestras recetas. No solamente podemos hacer salsas, podemos hacer también muchísimos postres y podemos ocuparlas también para hacer smoothies, licuados. La manzana también, aquellos que quieren también tener pues un cutis bonito, a comer muchas manzanas. Y en esta receta pues podemos disfrutar de estas bondades, de estos beneficios. Sobre todo quiero mencionarles que tiene también fibra tipo soluble y que también tiene pectinas, y que esto les va a ayudar también a tener un tránsito, sobre todo para facilitar la digestión y evitar esos problemas tan dolorosos cuando uno va al baño por problemas de estreñimiento. Voy a encender entonces el procesador de la licuadora. Voy a encender entonces mi estufa. De preferencia yo les recomiendo, amigos, amigas, que usemos un sartén que sea de teflón para que no se nos vaya a quemar nuestra deliciosa salsa. Si usted es alérgico a las fresas, que algunos son alérgicos a las fresas, no se preocupe. Le tengo la noticia que podemos sustituir las fresas por mango, podemos sustituirlo también por guayabas, que de paso también son muy ricas en vitamina C, al igual que las fresas. Así que usted no se preocupe, porque vamos a poder disfrutar de las bondades de esta receta. Es muy sencilla y sobre todo práctica. ¿Para qué las podemos ocupar? Bueno, muchos usos. Si usted tiene unos waffles, si tiene unos hot cakes, si tiene unas crepas, le cae muy bien sobre esas crepas y sobre esos waffles. Si quieren sorprender allá en casita a mami, o bueno, quieren sorprender al novio, a su esposo, pues créanme que esto les va a encantar. Ustedes pueden observar
algo increíble, no usamos ninguna cantidad de azúcar, porque estamos usando la fructosa que proviene prácticamente del jugo del concentrado de manzana. Así que es algo muy bueno. Quiero mencionarles que ya tengo aquí una receta lista. Miren qué deliciosa se ve, ¿verdad? Se ve muy rica y sobre todo el color se ve atractivo. Me encanta que una receta, disfruto que podamos verla y puedas enamorarte con ese color, con ese aroma, con esa textura. Bueno, pues aquí la textura de esta receta es algo que es suave, porque estamos hablando de que la fibra que les mencionaba es algo suave por las pectinas que tiene en este caso la manzana, y también estamos utilizando la pectina que tiene la fresa. Y podemos ver, miren qué rica se ve, deliciosa, ¿verdad? Bueno, pues espero que ustedes hayan disfrutado de esta receta, al igual que yo, y quiero decirles, vamos a pasar acá rápidamente. Ustedes pueden observar que ya está esta receta lista, la vamos a apagar. Yo quiero recomendarles que si usted deja esa receta que se enfríe un poco, usted puede observar que va a quedar esa textura, porque toda la fibra va a quedar en esta forma más suave y no va a quedar tan líquida como la tenemos aquí, que la tenemos recién hecha. Así que yo les aconsejo que la podamos guardar, reposar, tenerla quizá en el refrigerador y entonces ya después decorar todos los platillos que nosotros queramos. Finalmente, pues hemos llegado a nuestra receta y miren qué linda se ve. A mí me gusta que cuando tú des una receta, la gente no solamente pueda disfrutarla con la vista. Ustedes pueden observar que yo estoy usando diferentes tipos de texturas en cuanto a platos y también diferentes colores. Pueden observar que aunque son blancos, esta es una forma de una rosita y aquí es algo cuadrado y aquí tenemos otro plato que es cuadrado, pero es diferente color. Y aquí la idea es de que ustedes puedan hacer esa combinación y sobre todo que puedan utilizar alguna fruta que pueda decorar o pueda resaltar el producto. En este caso tenemos la salsa de la fresa. Ustedes pueden maravillar a sus familiares, a sus amigos y sobre todo que los pueden deleitar al probar esta salsa de fresas. Ya se me antoja, realmente la boca se me está haciendo agua. Quiero recordarles que esta salsa de fresa también tiene menos azúcar que las mermeladas normales que ustedes consumen en el mercado. Nosotros sabemos que una mermelada, bueno, yo he observado siempre que voy a un supermercado como nutriólogo, tengo que observar siempre la etiqueta nutrimental. Aquí no se tiene que preocupar si cuánto azúcar tiene, porque nosotros estamos reduciendo gran cantidad de azúcar. Ustedes pudieron observar que no usamos absolutamente nada de azúcar, lo único que usamos fue el jugo del néctar, en este caso de la manzana, pero si usted pudiera cambiar en algún momento, que cambiara de otra fruta, que fuera la guayaba, puede a lo mejor combinarla con un jugo de néctar de piña y entonces usted mismo está haciendo esa combinación. Y aquí lo importante es de que siempre tratemos de hacer una mezcla entre una fruta ácida y una fruta dulce. Entonces a la hora que la persona está combinando esos sabores en su lengua, en su boca, es algo que créanme que es increíble. Amigos, amigas, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente sección. Gracias a la obra maravillosa que Dios hace en ellos. Participando en el noble proyecto Unidos por la Educación, estaremos apoyando a jóvenes provisorios y contribuyendo en la formación de profesionales cristianos con altos ideales. Sociales, yo diría de casi todo el mundo. Eso es lo que dice la OMS. Y realmente nosotros podemos decir que la persona se convierte en alcohólica, y es una de las clasificaciones, cuando pierde la libertad ante el tóxico. A mí me gusta mucho
lo que habla Alonso Fernández, un psiquiatra español, y él dice que él considera alcoholismo aquella persona que pierde la libertad ante el tóxico. O sea, cuando realmente tú no puedes consumir ni en un tiempo determinado ni por una cantidad determinada. Entonces, sí, realmente eso se convierte en alcoholismo. O sea, quiere decir que todo el tiempo la persona se la pasa ebrio, por así decirlo. No, exactamente. Él dice que la pérdida de la libertad ante el tóxico es cuando no puede estar más de 2 días sin beber. O sea, cuando la persona no puede estar más de 2 días sin beber, o cuando no puede controlarse cuando se comienza a ingerir las bebidas alcohólicas. Mucha gente, por ejemplo, toma, diría yo, 5 veces al año, 8 veces al año, y tú dices, bueno, pues eso es un alcohólico. Cuando esas 8 veces el paciente, cuando comienza a tomar, no puede parar de beber, o sea, él no tiene un control sobre su consumo y tiene que tomar y tomar y tomar y tomar y tomar y tomar, y a veces se pasan 2 y 3 días tomando, y nada más que consumen 8 veces en el año. Eso también es un parámetro para considerar el alcoholismo. O cuando necesita el alcohol para realizar las actividades de la vida cotidiana. Y por ejemplo, muchas veces vemos personas que nunca le hemos visto borracha, pero normalmente cuando llegan a su casa se toman 2 tragos, o para irse a trabajar se toman 2, 3 tragos y nunca la vas a ver borracha. Pero para realizar sus actividades diarias tienen que estar bajo el consumo del alcohol. Por eso es una de las cosas de Alonso Fernández que a mí más me gusta, porque él habla de alcoholismo como pérdida de la libertad ante el tóxico, y va a tomar estos 3 parámetros de la pérdida de la libertad ante el tóxico. Dígame, doctora, ¿qué enfermedades se pueden desencadenar a partir de esto? Me imagino que hay muchas. Mira, déjame decirte que epidemiológicamente hay alrededor del mundo 2.000 millones de pacientes alcohólicos. Yo digo pacientes porque el alcoholismo es una enfermedad. O sea, yo la considero como una enfermedad. Bueno, yo no, la gente que más ha estudiado eso, así que, y la OMS la considera como una enfermedad. Y de esos 2.000 millones de personas que consumen alcohol y que son alcohólicos, 76.3 millones presentan alguna enfermedad relacionada con el alcohol. O sea, que pudieran haber 76.3 millones de personas que si no consumieran alcohol pudieran estar sanas, o por lo menos no tener patologías relacionadas con el alcohol. Vamos a decir, la más común, la más frecuente, la gastritis, o sea, la simple gastritis, es una de las más comunes, de las más frecuentes. Y se da por muchos motivos realmente. Sí, pero la gastritis, vamos a decir, esa que nosotros decimos, casi todo el mundo tiene gastritis. Sí. Bueno, pues sí, la gastritis es una de las enfermedades que puede ser por muchas otras cosas, pero de las más serias, la cirrosis hepática, la cirrosis hepática, el 30% de las enfermedades coronarias tienen que ver con el consumo, o sea, de las enfermedades cardiovasculares tienen que ver con el consumo del alcohol. También como alrededor de un 30% de los cánceres, de todos los tipos de cánceres, pero específicamente el cáncer de hígado, sobre todo la cirrosis hepática, que para nosotros es el cáncer de hígado, las varices esofágicas. Yo siempre le digo a mis alumnos cuando estamos en la clase de adicciones, imagínense, y le digo que lo hagan normalmente, imagínense, agarren un pedacito de carne, échenle una cerveza o la bebida alcohólica que normalmente la población consuma, y esperen un poquitico para que ustedes vean cómo se pone la carne. ¿Blanca? Se pone así grisácea, gris, que no es específicamente por Griselda lo tuyo, sino se pone gris, se pone grisácea, se pone medio blanquecina, y específicamente, ¿por qué razón? Eso es lo que hace directamente, así mismo, es desde que tú te lo tomas desde la boca hasta que llega. Todo, vamos a decir, todo el alcohol se metaboliza a través del hígado, y el hígado es el que más sufre, pero también sufre el resto de los órganos del sistema digestivo. ¿Cómo afecta al sistema nervioso? Bueno, pues imagínate. Déjame decirte que la mayoría de los pacientes, una de las patologías más frecuentes
que se ven en pacientes que han empezado a ingerir desde antes, desde jóvenes, es la demencia de Korsakoff. O sea, la demencia de Korsakoff junto con la encefalopatía de Wernicke es una de las patologías psiquiátricas específicas que se producen por el alcoholismo crónico. Vamos a ver otras patologías, aquellas personas que tienen dificultad para caminar. Yo no sé si has visto que a veces los alcohólicos caminan así como medio, como si fueran pacientes viejitos. Porque se produce una desmielinización de los nervios de los miembros inferiores porque hay un déficit en el consumo de vitamina B6 sobre todo. O sea, hay un déficit en el consumo, generalmente el paciente alcohólico... ¿Dejan de estar hasta cierto punto lubricados los músculos o a qué se refiere? Lo que hacen es que se desmieliniza y entonces no llega a esas terminaciones nerviosas, a esos músculos no llegan las terminaciones nerviosas, esas no agarran, no captan el estímulo y entonces ellos los vas a ver caminando así. ¿Por qué razón? Porque generalmente no comen bien, hay una dificultad en el consumo y aparte toman... No, hay una dificultad en el consumo porque se la pasan, o sea, se van de tragos. O sea, llegan a sustituir el alimento por el la alcohol, bebida. O sea, llegan a sustituir el alimento, lo que debían de consumir. Normalmente a veces el 20% de las calorías son de las calorías que recibe el cuerpo para este tipo de pacientes son mediante el alcohol y no mediante los alimentos. Por eso es que tú ves que a veces disminuye su peso, tienden a padecer incluso de otras enfermedades. ¿Es cierto que el alcohol mata las neuronas? La pregunta de los... Mira, no es que, ¿cómo decirte? Cualquier cosa que tú no le eches no sea bueno para tu cerebro, lo mata, vamos a decir, ¿no? O sea, todo lo que no sea nutritivo para tu cerebro, todo lo que no le sirva, todo eso va a dañar. Por supuesto, mira, específicamente en el caso del alcohol, no es tanto que mate la neurona como en el caso de otras drogas, por ejemplo, que se producen explosiones neuronales y por eso es que los pacientes tienen alucinaciones y toda una serie de cosas, pero sí se produce un deterioro cognitivo, por eso es que llegan a la demencia. Por eso yo te lo expliqué al principio y me da risa cuando dicen es que matan las neuronas. A veces nosotros pensamos que eso es muy popularmente como si estuvieran matando. No, es que se produce un deterioro cognitivo. Sí, realmente se produce, hay toda una serie, se van produciendo toda una serie de lesiones a nivel de la corteza prefrontal y de la corteza frontal, que por supuesto van teniendo estas conductas medio desorganizadas que a veces el paciente tiene, esas conductas de se orinan donde quiera, dan shows, o sea, se vuelven muy agresivos. Desinhibidos, por eso digo, dan show, porque hacen cosas que normalmente si no hubieran consumido, no lo hubieran hecho. ¿Y para estas personas hay esperanza? ¿Hay, por decir, una cura a esta enfermedad? Mira. ¿Qué se puede hacer? Siempre hay esperanza, siempre hay esperanza. Y a veces es muy desgastante la vida del alcohólico. O sea, la vida no solo del alcohólico, sino del familiar del alcohólico. ¿Por qué? Porque muchos son codependientes. O sea, muchas veces el familiar quiere vivir la vida del alcohólico, quiere que el paciente no consuma, y eso es imposible. O sea, es muy doloroso a veces dejar que ellos, no sé, lleguen al fondo. Mis amigos de Alcohólicos Anónimos dicen que tienen que tocar fondo. Yo creo que sí es cierto, porque muchas veces me los traen aquí y el paciente no quiere hacer tratamiento y no hay nada si el paciente no quiere hacer tratamiento. Si el paciente quiere hacer tratamiento, sí se puede. O sea, sí realmente se puede. Hay muchos tratamientos de medicamentosos, tratamientos cognitivo-conductuales que pueden ser muy buenos para el paciente. Algunos tips, 2 tips para los que nos están viendo en casita, que nos pueda dar rapidito para no caer en esto. Bueno, primero que el alcohol no es bueno para nada. O sea, el alcohol lo único que es bueno para las heridas. Segundo, que si una persona necesita ingerir bebidas alcohólicas para sentirse bien
en un ambiente determinado, entonces yo creo que tendría que mirarse un poco a sí mismo y ver, bueno, ¿por qué razón yo no me siento bien en este ambiente? ¿Lo necesito yo para desinhibirme? O sea, ¿realmente tengo yo algún problema? Ese sería una de las otras cosas, de lo que nosotros podríamos decirle. Y yo les voy a decir algo a los padres sobre todo. Óiganme, padres, si usted no quiere que su hijo sea un alcohólico y un adicto, no consuma usted. O sea, nosotros no podemos exigir de nadie algo que nosotros no hacemos. Eso va directamente hacia los padres. Padres, si usted no quiere que su hijo sea alcohólico, si usted no quiere que su hijo sea drogadicto, por favor, no consuma, y entonces sí realmente usted va a poderle decir, aquí en esta casa no hay consumo. Ok. Bueno, amigos, ya escuchamos. Y muchísimas gracias, doctora, por estar aquí con nosotros y seguimos con nuestro programa. Gracias. Lo que la Universidad de Montemorelos ha otorgado a mi vida es realmente mucho, puesto que no solo me ha dado una profesión, una carrera o una licenciatura, sino que me ha hecho crecer como persona. Me ha dado una visión más amplia de lo que quiero ser y de lo que puedo llegar a ser en el futuro. Y estoy muy agradecida por eso. Siempre estaré agradecida por las oportunidades que en sus programas la universidad provee y me proveyó a mí en particular para poder alcanzar mis estudios. Y creo que el agradecimiento será constante y será eterno. La Universidad de Montemorelos me abrió puertas y oportunidades a través del trabajo en los departamentos. Obtuve una beca trabajo y estuve laborando 1 año y medio en comunicación institucional y 3 años como monitora en el hogar de señoritas universitarias. Bueno, y esto me ayudó para crecer profesionalmente porque estuve en contacto en el área laboral. Y pues creo que es una gran satisfacción para mí porque fue una oportunidad el cual me ayudó para realizar mi sueño. El legado filantrópico que nos fue dado es ahora mejorado y fortalecido por nosotros para las generaciones posteriores. Asimismo, Dios nos ha traído y nos tiene en esta institución para ayudar a otros a cumplir el Evangelio y las enseñanzas de Cristo. Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hicisteis. Agradezco a todas las personas que de alguna u otra manera, con mucho o con poco, han contribuido y han hecho posible este sueño, han hecho posible mi educación. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Día tras día, somos testigos y protagonistas de un mundo en crisis, en el que la sociedad busca respuestas a la falta de valores. Cada vez hay más corrupción en este país. ¿Quiénes ofrecerán soluciones honestas a la economía? ¿Quiénes educarán con valores a nuestros hijos? No tengo más dinero. Espero que ahora sí funcione el medicamento. ¿Quiénes cuidarán desinteresadamente nuestra salud? ¿Qué indiferencia ante las necesidades de los demás? ¿Cuáles serán los profesionales que harán una diferencia en el mundo? En un mundo donde los intereses económicos solo se basan en la deshonestidad,
donde la falta de valores pone en riesgo el futuro de nuestros hijos, donde el acceso a un buen servicio para la salud es un privilegio solo para algunos. Se buscan profesionales realmente comprometidos con una sociedad necesitada. El mundo necesita jóvenes con valores, valores que transformen vidas. En la Universidad de Montemorelos tenemos más de 60 años formando jóvenes con visión para emprender y pasión para servir a las necesidades de nuestro mundo. Bueno, continuando con el tema del primer día de escuela, está con nosotros, y estábamos comentando un poquito hace rato, con la maestra Ana Castillo de Harper. Gracias otra vez por estar con nosotros. Y bueno, estábamos hablando acerca de los problemas que a veces se dan cuando es el primer día de clases y del entusiasmo que le tenemos que inyectar a los niños, pues para que estén felices. Para que sea una experiencia grata, ¿cierto? Okay. Sí, y del trabajo en equipo también de los maestros. Sí, la importancia que tiene que ver la casa y la escuela unidos en la formación de los niños es muy importante. Y tenías una pregunta para hacerme, con la que me dejaste en el bloque pasado. Es. ¿Qué pasa cuando este entusiasmo no se le contagia a los niños? Los papás están muy entusiasmados y dicen, mira, es el primer día de escuela, ya estás más grande, ya te compramos todos tus útiles. Y los niños, no, el niño no está feliz con el primer día y empieza a gritar y a patalear en la escuela. ¿Qué sucede ahí? Bueno, es un problema, realmente es un problema. Muchas veces ese problema es por la falta del trabajo previo que los padres hicieron. Pero también puede darse el caso de un niño que por alguna circunstancia muy particular, él no quiere ir a la escuela. Tiene temor a lo desconocido, generalmente ocurre eso, o es inseguro, alguna situación particular. Si hay un caso, si se da el caso de que el niño no quiere ir a la escuela, los padres tienen que buscar cuál es la causa por la que él no quiere ir y, bueno, trabajar en esa línea. Hay casos de niños que llegan a la escuela y tienen temor de que los padres los dejen. Puede ser que haya tenido una experiencia anterior el niño que el padre lo dejó por mucho tiempo o la madre por mucho tiempo y no vino cuando le prometió venir, entonces hay esas cosas. Esos niños se quedan llorando y forman un ambiente raro en el salón de clase y otros niños también les da temor y al rato la maestra tiene 3, 4, 5, 6 niños llorando y tú no sabes qué hacer en ese momento. La maestra de hecho hace su preparación también previa para que ese día sea muy grato. Pero hay que darles confianza a esos niños. Mira, hay casos en que los padres acompañan al niño a la escuela y la mamá, generalmente que es la que tiene más tiempo, se queda en la escuela con el niño y puede estar en la escuela yendo con el niño 2, 3, 4, una semana. Depende de lo que el niño necesita. Realmente en la escuela el ser más importante es el niño y en la casa son los hijos. Entonces, en este momento los padres tienen que darle todo el apoyo que el niño requiera para que él finalmente se pueda quedar voluntariamente en la escuela y tenga una experiencia grata. Así que es un trabajo que tenemos que hacer los papás para eso. Al principio, cuando hablábamos de este tema, yo te decía todo lo que los padres pueden hacer para que sea grata la experiencia, pero si por alguna razón no se da, hay que seguir apoyando con diferentes estrategias desde la casa y desde la escuela también podemos unirnos hasta que el niño se sienta seguro y confiado y él se pueda quedar de manera voluntaria a trabajar en la escuela. Igual cuando se niega, por ejemplo, el niño ya está en la escuela y dijo, bueno, está bien, ya me dijo mi papá, ya no voy a llorar, pero no participa en la escuela. Entonces, eso también se lleva el problema a la casa o la maestra tiene que lidiar con eso. Bueno, los maestros tienen que buscar formas para animarlo a trabajar.
Y mientras lo están haciendo, hay que ver cuál será la causa de esa apatía o de esa timidez, que a veces es timidez, por la que él no trabaja. Entonces los maestros tienen diferentes formas para trabajar eso. Hay que acercarse con él, hay que tutorearlo más cerquita, darle seguridad, sobre todo, generalmente por ahí hay que empezar, darle seguridad, darle confianza, que él sepa que es una persona muy importante y el maestro está dispuesto a trabajar con él. Y todos los avances o cualquier situación que se dé extraña, hay que compartirlo con los padres. Los padres tienen que saber qué está pasando siempre en la escuela, porque juntos pueden hacer mucho más por eso. Ese niño no le va a pasar mucho tiempo cuando ya va a estar bien socializado, bien enredado con todo lo que implica su salón de clases, su grupo, sus compañeros, sus maestros, sus tareas, y va a ser un buen trabajo. Pero definitivamente es un trabajo conjunto y es muy bonito. Muy bonito. ¿Ha escuchado alguna experiencia de algún niño que haya dicho algo inolvidable en esta experiencia? Sí, mira, tengo una experiencia inolvidable. Uno de mis hermanos, cuando le tocó ir por primera vez a la escuela, su primer año, no era el preescolar obligatorio en ese tiempo, así que tenía que ir a la escuela por primera vez. Él no quería ir y estaba llorando y dijo que él no quería ir a la escuela. Y mi mamá le dice, ¿y por qué no quieres ir a la escuela? Y él le dijo, porque no sé leer. Es parte de los temores de los niños, el no saber. Y los niños se dicen a uno a otro, yo ya sé leer, tú no sabes leer. Entonces y él dice, ¿a qué voy a la escuela si no sé leer? En la escuela leen. Y mi mamá le dijo, pues por eso vas a ir, porque te van a enseñar a leer, tú vas a aprender a leer. Para entusiasmarlo le dijo, tú vas a aprender a leer, pero mi hermano le dice, ¿y entonces a qué va mi hermana mayor si ella ya sabe? O sea, él pensaba que a la escuela se aprendía a leer y se acabó la escuela. Hay quienes tienen un concepto de que en la escuela las cosas son muy rígidas, es muy duro, mucho trabajo, muchas tareas, escribir mucho, aprenderse muchas cosas, pero la escuela es grata, es linda. Es convivencia, es alegría, es descubrir. Eso es lo que tenemos que hacer. Hace rato, alguna de las compañeras aquí decía que alguien dijo que aquí iba a la escuela si no sabe lo que le van a enseñar. Ok, esa es la forma como reaccionas, pero todo el temor es hacia lo desconocido, hacia qué va a pasar. Esa expectación tenemos que aprovecharla los papás para darle un giro muy positivo y que vaya con ánimo de encontrarse esas cosas tan maravillosas que va a haber en la escuela. Entonces, le podríamos aconsejar a las personas que nos están viendo en casita que les digamos a los niños que no es terrible la escuela, que vamos a aprender muchas cosas nuevas y que es un paso más en la vida. ¿Qué otras cosas puntualmente les puede recomendar a los papás para que les digan a los niños? Ok, los papás deben estar muy ocupados en preparar a sus niños para ese día. Que sea un día muy grato, hay que tener todas las cosas listas, la noche anterior hay que acostarnos más temprano porque al día siguiente vamos a la escuela, dejar los uniformes preparaditos, dejar la mochila lista con todas las cosas, vamos a acostarnos temprano. Y los padres, la mamá tiene que levantarse más temprano para no correr, porque ese nerviosismo que se puede crear por andar apurados puede transmitirse al niño y hacerlo entonces perderse de ese momento tan grato. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, maestra. Creo que todos esos tips nos ayudaron a todos allá en casita. Y bueno, vamos a despedir el programa del día de hoy sin antes tener una reflexión por Alberto Moncada. Gracias. La fe es necesaria, eso nadie lo discute. Y tratándose de los favores que nos hace Dios, de las bendiciones que recibimos, pues viene a cuento la fe, que es mucho más que creer, te voy a decir. Y por cierto que en estos tiempos concordarás conmigo en que ya no se puede creer en la gente, que nos ha hecho cada cosa, y me refiero a propios y extraños. Bueno, como tú y yo somos gente, también seguramente alguna vez habremos puesto alguna que otra zancadilla. Pero ¿tú crees que podamos decir eso mismo de Dios? ¿Podríamos decir que Él a veces nos traiciona, que Él es algo voluble? Seamos sinceros. En muchos círculos
Dios no goza precisamente de popularidad. Porque a pesar de todos los discursos dichos, de todas las predicaciones que se han hecho, como que da la impresión de que da la misma que Dios nos bendiga o no. Como que la vida en este planeta sigue su curso. Lo que quiero decir es que parece que nos da la misma que Dios nos asista, nos bendiga, nos cuide. Nomás observa, sigue habiendo inundaciones, cada tanto tiembla en este mundo y todavía hay desastres, y de las guerras ni decir. Se supone que Dios existe, que es amoroso, que tiene el poder y las ganas para arreglar todo. Pero el mundo sigue como si nada, sigue igual. Así que yo te pregunto, ¿tienes fe? ¿Tienes fe en un Dios así? Comencé hablándote de la fe, pero se me ocurre que a lo mejor podríamos considerar una pregunta antes, que es más importante que la fe, que está rica en significados. La pregunta es, ¿Dios es confiable? No creas que soy un hereje por estar haciendo estas preguntas, o algo por el estilo. Es más, tenme paciencia. Y vas a ver, te voy a demostrar que esta pregunta no solo es necesaria, sino que es pertinente, urge responderla. Digo que es pertinente porque la existencia de un creador, de un ser superior, ha sido puesta en duda durante toda la historia. Y últimamente también, aunque claro, que la gente cuestione a Dios, su existencia, sus motivaciones, su poder, no es precisamente algo nuevo. Durante años y siglos, diferentes grupos han relegado a Dios de su existencia, lo han desterrado de la realidad. Al principio era el ateísmo, es decir, la negación de la deidad simplemente. Hoy es algo más complicado. La posición más común es la indiferencia. Simplemente a la gente no le importa. Es más, algunos no tienen ni siquiera ganas de pelearse para demostrar que Dios no existe, que no está ahí. Algunos dicen que podría tal vez existir Dios, pero les tiene sin cuidado, no les preocupa. Es como si le dijeran, cada quien su vida. No los culpo de todo, ¿sabes? Hasta suena lógico después de la imagen que se nos ha transmitido durante mucho tiempo. De un creador que está tan por encima de nosotros que a lo mejor no le interesamos. O puede ser que él solo le urja tener gente a quien controlar. Es triste eso, porque muchos oímos hablar y decir de Dios no precisamente lo que la Biblia presenta, sino lo que nos imaginamos. ¿No es verdad que tú y yo, y mucha gente con mucha frecuencia, hablamos de lo que nos imaginamos, de lo que suponemos, de lo que alguien nos contó? Además, en ocasiones ocurre que se nos presenta una imagen de Dios, no sé, policíaca. Mira, si tú me dices, por ejemplo, que tengo un Dios que siempre está vigilándome, que está mirando sobre mi hombro, que toma registro puntual de todas las cosas que digo, de todos los pensamientos que ni siquiera me atrevo a expresar, que se la vive solo verificando que soy impecable, porque si no me va a caer un rayo, entonces un día me voy a cansar. Y ese día te voy a decir, basta, yo no quiero saber nada del Dios policía. Yo prefiero vivir sin él, aunque nos vayamos a morir todos, aunque nos vaya a caer el famoso rayo, que al fin y al cabo es preferible vivir libremente, aunque sea por unas cuantas décadas. Precisamente porque abundan las versiones equivocadas de Dios, cuando pregunto si Dios es confiable, lo que estoy tratando de decirte es si tú estás segura o seguro de que vale la pena vivir con Él, que si es una buena persona para vivir con Él, si Él cumple su palabra, si a ti te parece. No sea que resulte como esos matrimonios en donde una vez que alguien se casa, todo el romanticismo, toda la amabilidad, toda la lealtad resultó ser una farsa. Esta imagen negativa de Dios que te ejemplifico se forjó a lo largo de mucho tiempo. Jesús precisamente vino no solo a morir por nosotros en la cruz, sino entre otras cosas para revelar la verdadera versión de su Padre Celestial, para decirnos, Él no es como les contaron. En una ocasión, Él y sus discípulos iban caminando por los trigales, no tenían nada de qué comer, y iban caminando entre el trigo, te digo, y pues fue cosa de estirar la mano, tomar unos granos y masticarlos. Bueno, pues algo es algo. Y entonces salieron al camino, masticando, cuando se encuentran con un grupo de religiosos, de esos muy estrictos, muy severos, que cuando los vieron se indignaron. Pues entonces estaban a punto de ponerles una regañada de escándalo cuando Jesús les dijo, alto, esperen,
¿Por qué estaban enojados esos señores? ¿Por qué querían reprender a los discípulos? Pues nada, porque era sábado. Y el sábado en la Biblia es un día sagrado, prohibidísimo trabajar. Pero fíjate qué curioso. A estos religiosos les importaban más las reglas que el hambre de los discípulos. Es como si indirectamente dijeran, Dios es así. Te bendice y te quiere mucho si tú cumples las reglas, si andas en el camino trazado. Para sorpresa de todos los que oían en ese momento, Jesús les dijo, señores, ustedes están equivocados. No entienden al Creador. Es cierto que Él hizo el sábado y es cierto que es un día sagrado, pero en realidad lo hizo porque es un día de encuentro con Él, es un día feliz, de eso se trata. Lo hizo a favor de la gente. Es verdad que hay que cumplir las reglas, les dijo, pero no le están entendiendo la intención verdadera de Dios. En otras palabras, es como si Jesús les dijera, voy a demostrarles que Dios es un Padre considerado, que ama a sus hijos. Ustedes presentan una imagen falsa de Él, cuando en realidad Dios es una persona agradable, es un buen tipo, es incapaz de malas intenciones, es un Padre amoroso. Justamente esa es la idea de la oración del Señor, esa que está registrada en Mateo capítulo 6, que revela la verdadera intención de Dios con nosotros. Pues fíjense que Jesús tenía la costumbre de orar mucho. Los discípulos se dieron cuenta de eso. Y ellos dedujeron que Jesús era una persona sensible, inteligente, pacífica, apacible, que era capaz de grandes obras por su vida de oración. Y a ellos se les antojó ser como Jesús. Y dijeron, oye Señor, pues enséñanos también a orar, porque se ve que de ahí viene todo. Y Jesús les enseñó una oración. Lo asombroso de la oración del Señor es que inicia con las palabras Padre Nuestro. Y es que así se llama, el Padre Nuestro. Lo que esto nos trata de decir es que Dios es nuestro pariente más cercano. Es la persona que más se interesa en nosotros, la que más nos presta atención, la más dispuesta a cuidarnos. Nomás escucha lo que dice la Biblia también en otro sitio acerca de la naturaleza del interés de Dios por nosotros. Fíjate. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Eso está registrado en Isaías 49:15. Dios ama tanto que nos anima a elegir libremente. Claro, con el riesgo de que lo rechacemos. Pero quizás es precisamente ese rechazo la razón por la que nos vaya tan mal a veces. Porque Dios puede intervenir y arreglar las cosas, pero no lo hace, porque nos respeta. Porque es un tipo muy decente que no va a intervenir en tu realidad si tú no lo quieres. Pero si lo eliges, si lo aceptas, será un Padre amoroso y confiable, siempre confiable. Haz la prueba. Nos vemos en la otra.